Voy a crear un canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el trono lleve sangre, y flores y el mar sanar, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Ay, 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 ay. Frida Kahlo del siglo XXII. ¿Y por qué te viste Frida Kahlo? Para no pagar la entrada. ¿A dónde? En una fiesta de tecno. Para llevarla a Katy. Que tú me engañaste, tengo el corazón de acero y de mis labios no sale decirte ya que te quiero. Y aunque llores y te mueras de pena y te arrastres de dolor y de queja, no me apena, no me apena. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó. Tengo el pecho como piedra, que no le entra ni puñales, y la culpa tú la tienes por todas tus falsedades. Ya tú ves que no me importa que digan que tu amor ya lo perdí, que es ajeno. No me apeno, no me apeno. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó. Tengo el pecho como piedra, que no le entran ni puñales, y la culpa tú la tienes por todas tus falsedades. Ya tú ves que no me importa que digan que tu amor ya lo perdí, que es ajeno. No me apeno, no me apeno. Corazón de acero tengo yo, culpa de tu amor que me engañó. Corazón de acero tengo yo, porque tu amor me olvidó. Porque tu amor me olvidó. La cascabel y la coralillo. Hay 4 y hay otra parecida a las 4 narices. Nauyaca, esa. Son 4 serpientes verdes. Como dicen los biólogos, o tienes muy mala suerte para encontrártelas, o ellas tienen muy mala suerte para que no se encuentren. Y dicen ellos que cuando las veas, o sea, no te muevas, porque lo que hacen ellos es que sienten que te vas a mover, sienten que las atacas, entonces te quedas quieto, pero a veces el miedo hace que te muevas. Entonces si no te mueves, no te atacan, se van. Oh, ok. Eso dicen. Pues hay jaguares, hay serpientes, pero en general acá la selva es muy, si uno va con respeto y con cuidado. Y entonces este viaje de hoy es más cultural, porque nuestro tema es también aventura sobre todo.
pero este viaje es un poquito más cultural, para conocer más de la cultura maya viva. Ya vamos a ir, danos 7 minutos. 7 minutos. Yang ko hana mistana. Saya tu ni sekelas ko hana ni. Es huch ka khan ko no. Como ahí también los... Yo, ahí está el cenote ya. Cuidado. Ah, ojalá que llegue, no llega. Échale ganas ahí. Cote, o sea, Tírate. Hazlo así como bala. No llegó. Seco. No, sí. Agua. ¿Sí llegó el agua? sí. Pues primero sonó. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, va a quererte mucho, varón, va a desearte el bien, varón, va a olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas ver, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Bueno, es que sabes, yo ando buscando a alguien con equipo, con trabajo. El trabajo es captar imágenes para representar una historia prehispánica en movimiento. No sé si te interesa el proyecto. Si tú haces eso y te interesa el proyecto, la idea es rescatar cultura. Pero es acá en Puebla, ¿no? No, en todo el país. ¿De dónde vienes tú? De Hungría. Ok. Pero ¿cómo es que estás aquí? Porque me interesa. ¿Por qué? Perdón, no, discúlpame si te lastimo tus emociones, pero yo tengo un resentimiento, güey. Mal o buen infundado, ¿no? Pero al final de cuentas a lo que voy es a que el día de hoy hay mucha gente en México que busca honrar a sus abuelos. Y en Europa viven honrando a sus abuelos sin tener conciencia. Eso es lo que me duele, ¿sabes? Tú, si viajaras, ¿por qué viajarías? Viajaría, ¿sabes por qué? Por saber si hay un lugar en donde me enseñan a comunicarme con mi creador, en cómo comunicarme socialmente con esa gente o con esos seres, o con esa energía que ha creado la tierra, que ha creado el universo, que ha creado la semilla, la cebada, para poder uno existir. Esa es la enseñanza de los abuelos de acá, de esas tierras. La sociedad antigua así se manejaba: espiritual, social, colectiva e individual. Muy diferente, ¿no? ¿Tú qué haces? ¿Haces lo mismo? ¿Siembras la tierra? Estoy buscando... ¿Siembras tu lugar? ¿Tienes una conexión con la espiritualidad? ¿Con tus padres? ¿Tú ayudas a tu mamá? ¿La entiendes? ¿La escuchas? ¿Trabajas? ¿O solo viajas? ¿Solo conoces? ¿Solo te drogas? ¿Solo experimentas? ¿Solo coges? ¿Sabes qué pasa en México?
En la ciudad está bien bonito, güey. Hay ríos, hay mares, hay bosques, hay ciudad en crecimiento, hay un lugar donde puedes ir a dormir tranquilamente. La policía, tú como güera, te cuida, güey. La gente de las comunidades que hablan una lengua no violan a las mujeres, no matan, no mienten, no roban. La iglesia dice, la mujer es la representación del diablo. ¿Por qué? Porque en la Biblia lo menciona, ¿no? Cuando Satanás se menciona en la serpiente, güey. Claro, como que la mujer es la culpable por todo, es la que ha... Exacto. La atención. Exacto, ¿no? De verdad, la Biblia lo menciona, güey. En la cultura, la mujer es la madre tierra, güey. Es la energía femenina que trae la vida. Que trae la vida, güey. Es muy diferente. Entonces hay un choque cultural y un choque informativo. Si ya estamos hablando de la conexión entre el ser humano y la naturaleza y algo de unidad, ¿por qué te importa tanto la nacionalidad de alguna persona? ¿Por qué no puedo sentirme yo igual? Porque hay gente que viene como tu raza, de verdad, que solo busca destruir la tierra. Realmente hay que estudiar la historia, ser fríos, para que podamos determinar un futuro, ¿no? Históricamente. O sea, yo tengo que meterme con la historia, ¿por qué? Porque si no conocemos nuestra historia, no vamos a poder transformar nuestro presente. Esta es mi tradición, Katy, no te burles de mí. Mi sombra sí. Todo. Busca la arma, a ver. Aquí está, no está. Me veo más ruda con esta, espera. Tengo vecinos que son drogadictos y un día uno de ellos recoge la basura. Entonces vino acá, abrí la puerta y empezó a hablar y no le entendía nada porque pues estaba drogadísimo. Y yo, Nembeselek Mayarud. Y de repente como que dije, no, a ver, un momento, estoy en México. No, gracias. Se va acomodando los pedazos hasta llegar hasta aquí, hasta el área de la puerta. Ya se cierra y se empieza a coser a base de vapor. Tengo 20 años trabajando aquí. Sé hacer el cocimiento, sé deshilar, sé hacer los cortes y todo. ¿Y usted vive aquí en Tequila? Yo vivo aquí en Tequila. ¿Sí? Tengo aquí en Tequila 20 años viviendo. Me vine de Guadalajara y se me hizo el pueblo. Me gustó para vivir. Estaba en México. Pero hay un lugar. Estaba ensaladito. Pero este bicho vive en la misma planta. Gracias. Hay un lugar donde los cocinan. Se llama el estado de Oaxaca. Allá va por ahí. Sí. Yo hace como 2 años fui a un lugar que hace muchos años era una isla. Se llama Ciudad del Carmen. ¿En Oaxaca? No, está para acá, para Campeche. Entonces ahí conocí yo unos amigos que ellos eran de Oaxaca. Ahí se hizo como una reunión. Entonces en todas las mesas ellos llevaron los chapulines y en todas las mesas sirvieron los platillos de puros chapulines. Y pues yo nunca los había probado, por eso me hicieron bien sabrosos. Está bueno. Yo nunca los he probado tampoco. ¿Nunca? No. Y está, ¿cómo se dice? Está saladito, o sea, no se siente que sea un animal. Se siente, ¿no sientes como aquí el ardor? Bueno, no, todavía no. Nada. No, estaba bastante suave. Pueden tomárselo despacito, enjuagarlo así en la boca y pasárselo. Y nada, ya después sueltan el airecito. Y no lo sienten tan fuerte. Terminamos con la variedad de lo que son los tequilas. Ahora vamos a pasar con los licores de sabores. Simplemente comparo la calidad de vida que yo tenía allá con la que tengo aquí. Y a pesar de que allá no tengas tantos recursos, puedes tener mejor calidad de vida que aquí. Entonces, para mí fue una decisión muy difícil,
porque de Budapest aquí prefiero Budapest. No sé, eran diferencias culturales, pues que al final de cuentas yo siento que no me adapté, pero si en algún momento algo no fuera bien a donde voy, preferiría estar allá que aquí. No sé, como que cambió hasta la amistad con mis amigos, a pesar de que hay amigos que tengo desde los 12 años conociéndolos, es tan raro porque me siento extraña ya a ellos. Y con amigos que los conocí hace 3 años me siento más cercana, quizá por el tipo de circunstancias que vivimos, de situaciones allá, no sé, es diferente, no sé. Y me siento como que ahorita más identificada con ellos, pues, con los de Budapest y todo. Es otra cosa que noté también de aquí, que sí es muy padre el hecho de que sean caballerosos, de que te abran la puerta y bla, bla, pero en muchas cosas inutilizan a las mujeres, o sea, y las mujeres aquí como que buscan una princesita que ellos puedan manipular y sí, que se vea bonita para mostrarla en sociedad y ay, esta es mi esposa y ay, sí, qué bonita. Y las mujeres buscan un tipo que las mantenga, que tenga dinero, que tenga coche, que tenga casa, que le pueda dar sus cosas y yo no, o sea, yo no estoy buscando eso, o sea, si yo busco un hombre, busco otras cosas que no, y la verdad aquí es otra cosa que digo, yo no sé si pudiera ya andar con algún mexicano, porque la mayoría piensan así, me da un poquito de tristeza eso de que sigan teniendo esa mentalidad machista, bueno, mi abuelo ni se diga, macho total. Sí, está padre que viajes, pero ¿cuándo te vas a realizar como mujer? Ya estás grande, ya tu cuerpo ya hasta cierta edad puedes tener hijos, no sé, o sea, no me lo han dicho a mí directamente porque obviamente yo les contestaría de otra manera, pero me molesta pues que le digan a mi abuela, que le digan a mi madre o a mis otras tías y enterarme me da mucho coraje pues, o sea, y no sé, estando fuera no me afectan tanto las cosas, pero estando aquí como que sí es estresante de que, ay, ¿por qué no valoran? ¿Por qué no me apoyan? Yo sé lo que quiero en la vida, simplemente como que quiero ir evolucionando poco a poco y creo que esta experiencia me va a ayudar, si bien no me voy a hacer millonaria, que no es mi objetivo en la vida, que ya lo entendí y cada que vengo aquí lo reafirmo y digo no, yo solamente quiero ser feliz, quiero estar tranquila, quiero estar en un lugar donde me sienta segura, donde me sienta realizada haciendo lo que tenga que hacer. Que, como dicen, que ya una vez que tu mente se abre a otros mundos, otras ideas, es difícil como pretender que no existe. Porque aquí en México sabemos que, bueno, hay cosas que no están bien y todo eso, y que hay cosas en el mundo que están mucho mejores, pero hasta que no las experimentas es cuando dices, es cierto, o sea, esto está mal, esto está mal. Entonces como que regresar a una situación igual de donde venías, cuando ya viste que hay cosas mejores, es muy difícil. Olvídame después.
¿Es la primera vez que pasa eso en la noche? No, hay otras veces también. 2 o 3 ocasiones. Pero se han abierto. Se han abierto. Tú venías en el otro carro, ¿ah? ¿Cómo? Tú venías en el otro carro. Sí. Si es que ese carro va a Tuxtla y regresa 1:15 de la tarde. Ajá. Ahorita de tardar más aquí, ya no llega a sacar el turno. A la hora que abran yo llego y regreso 7 de la noche, tengo más tiempo. Pero ¿cómo sabes si llega? Sí, sí tiene que abrir ahorita, aunque abrieran a las 6, las 7. A 6, las 7, yo como a las 12 del día. 8 horas esperando aquí. Yo a las 7 de la mañana de aquí ya estaría yo en Tuxtla. Sí, yo también. Sí. Si tu boquita
fuera de limón verde, todo el día yo estuviera. Todo el día yo estuviera, muerde que muerda, y arriba, y arriba. Ay, arriba, arriba, arriba en ello. No soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ay, le pido mi amigo, ay, le pido a mi amigo de corazón que se acabe la bamba, que se acabe la bamba, ven otro son, ay, arriba, porque me voy, pase usted buenas tardes, pase usted buenas tardes, mañana y hoy, mañana y hoy, mañana y hoy. Ay, cabrón. Y sí está muy hondo aquí. Bueno, aquí no. Utilizamos el caballo normalmente. Y aunque lo veas así pequeñito, pero trae una pinche fuerza para jalar ganado. Muy fuerte. Súbete. Oye, ¿y cómo viste allá en Cuba? ¿Sí está a gusto vivir por el socialismo? Pues depende, es complicado. Ajá. No, la gente es muy pobre, pero ya te dije que no son violentos y me parecían más felices que acá. Sí.